Bueno, vamos a ver. Lo primero, antes de nada, feliz 8M. Y alguno dirá, bueno, el 8M es el 8 de marzo. Bueno, estamos a 8 de mayo. Así que hoy es el otro 8M. Y el que no sepa de lo que estoy hablando, pues en Instagram ha estado moviéndose mucho, en redes sociales en general, especialmente con una canción preciosa reivindicando la igualdad real entre hombres y mujeres. Algo que se nos predicaba durante años, por cierto, desde sectores feministas, asociaciones, partidos políticos, que el feminismo era lo que estaba luchando por esa igualdad y que sus obras, como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis, sus obras han reflejado justo lo contrario. De hecho, los feminismos, porque además están peleados entre sí, en muchísimos aspectos al menos, ya no quieren ni manifestarse juntos, lo que han hecho es crear otro tipo de estereotipo diferente al que había. Si antes en una sociedad más tradicional, como las cosas fueron toda la vida, digámoslo así, había una serie de roles de género que podríamos decir, al final el feminismo no ha hecho más que crear otros roles de género, en el cual, especialmente, hay un rol que es el de la mujer, que es el rol de víctima, y un rol de victimario es el culpable, el que debe de asumir todos los problemas que tienen las mujeres, que es el de los hombres, y así estamos. Así que sí, los roles de género existen y son muy promovidos por el feminismo. Bien, entonces todo este tema, ¿de dónde viene? Bueno, pues en España, además de la conocidísima Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, por cierto, políticos socialistas que hablaron con los miembros del Tribunal Constitucional, estoy hablando del señor Guerra, él mismo dijo que el presidente del tribunal le había dicho, esta ley es anticonstitucional totalmente. Pues finalmente se aprobó. Y dice, oye, ¿cómo es que decís que esto es constitucional? Y el presidente le dijo, mira, es que hemos recibido unas presiones, dice, no te imaginas las presiones que hemos recibido para aprobar esta ley. Y así estamos. Así es probablemente como funcionan los chanchullos políticos y demás en ese vergonzoso tribunal, que es un tribunal político. Bueno, volviendo al caso, no solo desde esa ley, sino que en España tenemos más de 500 leyes o normas o normativas que benefician y perjudican a un sexo sobre el otro. Creo que ahora mismo estaba en torno a 527 leyes, que cuando hablamos de leyes hablamos de subvenciones específicas para mujeres, hablamos de reserva en ciertos puestos, ayudas en oposiciones, a beneficios en cuanto a las autónomas, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay 500 o más de 500 normativas que perjudican a los hombres únicamente por el hecho de haber nacido hombres, lo cual es algo totalmente injusto. Por cierto, lo cual es algo que se ha podido ir revirtiendo mediante la otra ley bandera de una parte del feminismo, digámoslo así, que era la ley trans, ya que así ahora cualquier persona puede ir al registro y decir que es una mujer, ya puede beneficiarse de esas más de 500 normativas que benefician a las mujeres. Bien, entonces, al margen de todo esto, pues yo quiero dar mi opinión, porque yo sí puedo entender que haya, ciertas ayudas, beneficios específicos por géneros, ¿no? Entiendo que, pues, la maternidad es algo que para un hombre es algo completamente diferente a cómo vive la paternidad. Los cambios que ocurren en el cuerpo de una mujer cuando se queda embarazada, cuando da a luz, incluso todo el periodo de
de lactancia y demás, evidentemente tiene que haber unos beneficios para las mujeres por ese mismo hecho, ¿no? Insisto que con la ley trans esto también puede cambiar, porque podría ahora perfectamente por la ley trans puedes decir que un hombre puede quedarse embarazado y tener bebés y hasta seguramente de dar de mamar, en fin. Pero la pregunta que también me surge es, bueno, entonces, ¿hay algún caso en que un hombre por ley pudiese también salir beneficiado simplemente por cosas que solo afectan a los hombres? Y no me refiero a, no, mira, es que los hombres estudian más ingenierías, así que hay más hombres informáticos, vamos a hacer una ley de informáticos. Bueno, se beneficiarán más hombres informáticos, pero todas las mujeres que sean informáticas también se beneficiarían de la ley de informáticos, ¿no? Me refiero a algo que sea específico de hombres. Pues no sé si existe algo así. También entiendo que la maternidad, he dicho algo que es como muy único, muy, muy delicado, un momento de muchísima vulnerabilidad, de una grandísima necesidad de protección, que en todas las sociedades se ha buscado pues el proteger especialmente a las mujeres en ese periodo, ¿no?, de su vida. Vale, pues no se me ocurre realmente nada que exista que pudiese beneficiar solo a los hombres, ¿no? Y desconozco si hay alguna ley que beneficia solo al género masculino. Como decían, la única ley en España que discriminaba a las mujeres como tal era la ley de sucesión a la corona. Pero bueno, ahora tenemos una princesa que es la heredera al trono, entonces ya está, ¿no? Es decir, no está más, o es algo que solo afecta a Leonor, os lo desconozco también. Bien, dicho esto, llevamos desde el año 2004, como muchos saben, con la Ley Integral de Violencia de Género, ha generado muchísimas víctimas, ha ayudado a otras víctimas también. Las muertes siguen básicamente siendo las mismas, un poquito menos, si queremos, ¿vale? Y seguramente, oye, insisto, a las víctimas hay que protegerlas. A todas las víctimas hay que protegerlas. Y yo estoy dispuesto a aceptar que hay mujeres que son especialmente vulnerables, especialmente cuando hablamos de una inferioridad física. Pero para hablar de eso hay que reconocer primero que existe una inferioridad física, pues estadísticamente, biológicamente, de una mujer respecto a un hombre. No podemos defender esa postura que estoy defendiendo yo. Creo que puedo decir abiertamente que es científica, biológica y demás, y a la vez permitir que mujeres trans participen en deportes femeninos. No tiene absolutamente ningún sentido, precisamente porque lo que asumimos es que hay una superioridad física y de otros tipos en lo que tiene que ver con la masa muscular, en lo que tiene que ver con la fuerza, en lo que tiene que ver con la resistencia, con la capacidad pulmonar, en los hombres respecto de las mujeres. Y no pasa nada, ¿vale? Bien, insisto, si asumimos que la mujer es una víctima del hombre, tenemos que asumir una serie de preceptos biológicos que van a ir probablemente en contra de temas como la ley trans o cosas así. Dicho lo cual, en 2026, y evidentemente no es algo que surja de la nada, pero están pasando una serie de cosas muy interesantes. Yo en mi canal he podido traer a 2 víctimas, porque son víctimas hombres, de violencia, no sé si podemos decirle judicial, de un uso espurio de la ley. Incluso uno de ellos, como es Rafael Marcos, una víctima de una ministra feminista como es Irene Montero, al cual le ganó en un juicio por haberle difamado y calumniado, llamándole básicamente un maltratador, cuando él lo que era una víctima. Bueno, dicho esto, simplemente quería decir 2 puntos que he visto, insisto, en 2026, que son pasos que muchos llevaban mucho tiempo
luchando por ellos. El otro que estuvo en mi canal es Jesús Muñoz, alguien que estuvo 13 años sin poder estar con su hijo y, bueno, alguien que lleva luchando muchísimos años, no solo por sí mismo, sino por todos los hombres de este país denunciados en falso, las mujeres, abuelas de esos niños que no pueden ver, las nuevas parejas que sufren, mujeres sufren ver el mal que provoca en su pareja el dolor de una denuncia falsa, y también a todos esos niños y niñas que no pueden ver a sus padres. Por encima ahora el gobierno está diciendo que va a prohibir la alienación parental, como si pudiera inventarse algo y de la nada pues deja de existir, ¿no? Bueno, pues no, la alienación parental no la va a prohibir el gobierno porque hay hombres y mujeres que intentan alienar a sus hijos en contra del otro progenitor, así que no van a poder no van a poder tapar el sol con un dedo, lo siento mucho, aunque les encantaría, por supuesto. Pero ahí vemos dónde está el relato, ¿no?, de las cosas. Para nuestro gobierno y para los feministas no existe el caso en que una madre pueda siquiera mentir o difamar a su excónyuge poniendo a los hijos en contra de ese excónyuge, y después esos hijos mágicamente no quieren saber nada del excónyuge. Y hay muchas formas de manipular a los niños. Bueno, una de las cosas que está pasando este 2026 es la publicación del libro Esto no existe, por Juan Soto Ibars, también conocido como uno de mis youtubers favoritos recientemente. Desde que se abrió un canal de YouTube yo creo que no me pierdo uno de sus vídeos. Es un periodista y escritor que habla de cosas que nadie quiere hablar. Lo vimos con el caso de Homo Belamine, que también hice un vídeo sobre eso, y lo hemos visto con las denuncias falsas. Ya había otro escritor, como fue Kiko Alcedo, que lo que hizo fue recabar 8 historias, que se llamaba, creo que el libro 8 hombres buenos. Y bueno, pues Juan Soto Ibars lo que ha hecho es un trabajo de hablar con policías, hablar con jueces, hablar con muchas personas en el mundo judicial relacionado con esto, hablando de, pues eso, con los policías, hablando de los protocolos, hablando de la protección, hablando con víctimas y también con personas demostradas que se han sufrido denuncias falsas. Y te dicen que es una patraña la cifra oficial de que hay un 0,01% de casos de denuncias falsas por violencia de género. Básicamente porque es que esa cifra ínfima lo que demuestra es que no se persiguen las denuncias falsas, ¿vale? Lo que demuestra es que no hay un interés en, digamos, en perseguir delitos o casos con indicios de delito al menos, de mujeres que han utilizado esa ley no porque ellas sean una víctima, sino porque obtendrían beneficios si consiguen la categoría de víctima. Porque en nuestra sociedad el ser una víctima parece que es una especie de reconocimiento y que pues, te aporta una serie de ayudas, una serie de privilegios y que incluso te ayuda en una venganza. Por ejemplo, en un divorcio vas a tener, si eres denuncias por violencia de género, vas a tener evidentemente abogados gratuitos, y en España automáticamente tendrás la custodia de los hijos, o más bien por venganza le impedirás a tu expareja poder pues estar con sus hijos, ¿no? Así es como de curioso esta paradoja de que el feminismo, que en su día luchaba por la custodia compartida, porque eso es una muestra de que los hombres y las mujeres, incluso si se deshacían esas parejas, se tenían que hacer cargo al 50% de sus hijos y seguir siendo igual de padres o igual de madres, aún con la relación matrimonial rota, pues resulta que en España no. En España los feministas
lo que luchan es porque no haya básicamente custodia compartida. Lo que quieren es una custodia completa para la madre y que, evidentemente, entonces el padre apoquine la plata. Por venganza, porque son muy machistas y lo que en sus cabezas están es que mi hijo tiene que estar conmigo porque yo soy la madre. Bueno, eso es machismo, lo miren como lo miren y ya está. Así son las cosas, ¿no? Bueno, pues como dije antes, Soto Ibars ha dado en el clavo, esto me lo decía también Jesús Muñoz, porque uno es una figura muy conocida, televisiva. Dos, es alguien que se preocupa realmente por temas importantes y además es que ha hecho un trabajo que nadie había hecho antes y que él mismo dice esto es insuficiente. Yo no tengo los recursos para hacer una investigación real sobre los casos, sobre los indicios. ¿Cuánto énfasis se está haciendo en perseguir, como digo, casos con indicios de denuncias, etcétera? De denuncias falsas, perdón. Bueno, pues me ha encantado la comparecencia de Soto Ibars en la Comunidad de Madrid, en una comisión comisión de igualdad, si no me equivoco. Y al margen de lo que uno puede ver en redes sociales, esto incluso Soto Ibars lo ha puesto en su propio canal, pero a mí lo que me ha llamado más la atención, no me llama la atención que el Partido Socialista pretenda deslegitimar lo que dice Juan Soto Ibars o lo que dice la diputada de Más Madrid, básicamente que por fin una feminista que se lee el libro, por cierto, bravo por ella. Lo que dice esta, es que no sé cómo se llama, la diputada del pelo azul, no quiero ni desprestigiarla, porque de verdad yo me alegro mucho de que por fin una feminista o una política de izquierda se haya leído el libro que para tantas ha sido como demonizado y que nadie debería de vender en su librería y que deberían de hacerle boicot a las presentaciones del libro. En fin, no lo han logrado y ha sido un tremendo exitazo ese libro. Bueno, pues al margen de que sí, bueno, la trifulca de los políticos que como Vox defiende esa postura, vamos a ir encima de todos los que defienden esa misma postura porque va en contra de nuestra línea de partido, ¿no? Línea ideológica, una chorrada como la copa de un pino. Pero bueno, al margen de eso, a mí me ha llamado muchísimo la atención la diputada del Partido Popular, porque por fin he visto explícitamente a alguien del Partido Popular, eso, como digo, abiertamente hablando sobre las denuncias falsas son un problema y son una lacra de nuestra sociedad y deberían de perseguirse muchísimo más. Y después, pues bueno, como es además un partido que está gobernando en la Comunidad de Madrid, eso, claro, sí, evidentemente es una situación complicada porque reconocer problemas de su sociedad es reconocer que a lo mejor su gobierno no está haciendo todo lo que sería posible para resolver esos problemas. Es verdad que luego echó balones fuera diciendo que la mayoría de esas cosas dependen de una política estatal, pero ha sido muy interesante porque, por varias razones. Una, que el PP desde hace mucho tiempo quiso distanciarse primero de Ciudadanos, que también hablaba de que habría que cambiar la ley integral de violencia de género, y también distanciarse de Vox, que es el que lleva la bandera de esta, bueno, de quitar estas leyes ideología de género, ¿no? Y en cambio ahora el PP lo que ha hecho es refrendar esa postura. Recuerdo cómo Federico Jiménez Los Santos entrevistó a Núñez Feijóo y le preguntó sobre las denuncias falsas, si usted pensaba hacer algo al respecto, cuál era su idea, y Núñez Feijóo básicamente lo que vino a decir es, mira, esto no es un problema de nuestra sociedad, aquí yo no entiendo esto que usted me dice, no percibo que esto sea un problema, ¿vale? Hablamos, las cifras son chunguillas, 200.000 denuncias al año, 50 muertes de mujeres más o menos, de esas la mayoría no denunciaron nunca, porque es que hay muchos factores, no estoy hablando, faltaría más, ¿no? Pero de esas 200.000 denuncias, el 80% libre absolución, sobreseimiento, archivado por falta de pruebas. A ver, sin hacer falacias, de ese 80% no significa que el 100%
de hombres que fueron acusados sean totalmente inocentes. Eso no significa que no se puede probar su culpabilidad. Y bueno, hay diferentes categorías, con lo que he dicho de sobreseimiento, archivado por falta de pruebas, etc. El caso es que quedan como inocentes. Ahora, entonces entra la pregunta, bueno, si hay alguien que fue acusado, especialmente de delitos graves, ¿no? De un tipo de delito muy típico que va acompañado de denuncias por violencia de género, especialmente cuando no prosperan, es, ahora voy a decir que tú has abusado de nuestro hijo o de nuestra hija, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de estos delitos, insisto, son delitos muy graves, incluso el propio delito de violencia de género ya genera un estigma muy fuerte en la sociedad, entre la detención, o sea, hay muchos casos de personas que las fueron a detener en su trabajo, entonces ya, o vecinos, y los vecinos ven, este fulanito se va esposado, metido en el coche, a veces traen no sé cuántos coches para detener a una persona, en fin, ¿no? Bueno, dicho lo cual, algo está cambiando en nuestra sociedad y hay que celebrarlo. Así que hay mucho seguro por recorrer todavía, pero hoy sí pienso, mucho más que hace un año, que hace 2 años, pienso que sí hay esperanza de que en España, pues eso, haya una igualdad real, legal, entre hombres y mujeres. Y que muchas de las vidas que se han visto truncadas por el mal uso de esta ley, las cosas que han pasado no tienen forma de repararse. El tiempo no te lo devuelve nadie. Los 13 años que este hombre estuvo sin ver a su hijo no se los va a devolver nadie, aunque le den la razón, incluso aunque condenen por denuncia falsa a una mujer. Por cierto, las condenas por denuncia falsa son ínfimas. En España, yo no sé si eran 5 personas las que han pisado la cárcel por denunciar en falso. Y una de ellas era la mujer que logró que metieran en la cárcel a su exmarido por decir que le había pegado con loctite en la vagina. Y después de 2 años, y no creo que 3, en la cárcel, este hombre, un guardia civil investiga y descubre que ella misma se había ido a comprar el loctite y se lo había puesto. Así que, amigos, hablamos de casos, pero escabrosos y heavies, evidentemente de gente que está loquísima, probablemente loca de maldad y de venganza, ¿no? Pero hablamos de un hombre inocente que se pasó 3 años en la cárcel, seguro, no sé si en este caso había hijos o no, pero si los tenía, evidentemente, cuantísimo tiempo se pasó sin verlos, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas realmente espeluznantes, ¿no? Entonces, en resumen, es que me pongo bastante malo, perdón, con este tema porque no me puedo sinceramente ni imaginar el pasarme, no sé, meses sin ver a mis hijos, cuanto menos años o muchos años. Yo que desde que, bueno, vuelvo a trabajar lejos y demás, me paso pues muchas tardes y ya no los ves de noche porque ya están dormidos cuando uno llega a casa y estas cosas, y se me parte el corazón cuando me voy de casa y me despido de ellos hasta mañana, así de claro. Pero realmente no me puedo ni imaginar lo que muchos de estos hombres están pasando o han pasado. Insisto, hombres, padres, abuelas, abuelos, madrastras y los propios hijos, porque esos hijos también son víctimas. O las consecuencias de las víctimas, ¿no? Las herramientas que algunas desgraciadas utilizan para hacer daño y vengarse o recibir un rédito o lo que sea, ¿no? Este gobierno indultó a 2 secuestradoras de niños de denunciantes en falso a hombres que eran buenos padres. Y Juana Rivas nunca se la denunció nunca se fue condenada por denuncia falsa porque es que el hombre
el Francesco Arcuri lo que hizo fue aceptar una sentencia de conformidad, ¿no? Que esa es la otra. ¿Cuántas de esas sentencias del 20% que se acaban en condena, cuántas son por conformidad? Yo una vez, hablando con Jesús Muñoz, me acuerdo, y claro, en España hablamos de los suicidios y hay como 4.000 personas que se suicidan, de los cuales unos 3.000 y pico son hombres. Pero es que de esos 3.000 y pico hay muchos hombres envueltos en casos de divorcio, en casos de que, claro, se ha roto su vida y está en una situación de salud mental muy vulnerable, ¿no? Así que, y esto ya es lo que voy a decir hasta el final, ¿cuántas muertes ha generado el uso espurio de esta ley de hombres que no han aguantado más la presión de que se les ha destrozado la vida y finalmente han acabado con ella? Y nadie es condenado por esto, nadie es condenado absolutamente por esto. Pero en España tenemos un delito que es la inducción al suicidio. Lo que pasa es que las instituciones ayudan precisamente en ese proceso. Así que ¿qué vamos a condenar? A todo el aparato judicial y a los políticos que promueven y hacen estas cosas. Pues seguramente deberían de pagarlo muchos políticos, incluso muchos jueces, pero nadie toma las responsabilidades de estos casos. Así que nada, esto era todo lo que tenía que decir en el día de hoy. Insisto, feliz 8M. Perdón, feliz otro 8M. Espero que estéis muy bien. Oye, suscríbete si no lo estás, no me seas pillín. Dale un like si te ha gustado y por favor déjame un comentario diciéndome qué es lo que te parece. Sé que esto es un tema que genera muchas sensibilidades, que levanta muchas pasiones y estoy abierto al diálogo y al argumentar y contrarrestar opiniones diferentes. Dicho esto, que tengáis un muy buen día y yo ahora me marcho, que tengo que marchar.